Hola, buenos días estudiantes de la materia Inteligencia de Mercados. Recordemos que en la clase pasada pues comenzamos a abordar este tema que aparece en la diapositiva, que se denomina Inteligencia de Mercados en Colombia. Vamos en un principio a referirnos a lo que fue el trabajo que realizó en aquel entonces el Ministerio de Comercio Exterior y Proexport. En aquel entonces se denominaba el organismo o la entidad encargada de dinamizar las exportaciones en Colombia, Proexport, y un primer ejercicio que tenemos en ese sentido fue el realizado por una corporación Colombia Internacional que básicamente se enfocaba a realizar ejercicios de aplicación de inteligencia de mercados en el sector agroalimentario. Yo les había invitado a ustedes a que miraran un video en el cual básicamente la presidenta o la directora de la Corporación Colombia Internacional exponía acerca de lo que es el trabajo que realiza la corporación y que básicamente está en beneficio de los campesinos y la gente que se dedica al cultivo tanto de frutas como de hortalizas. La metodología propuesta en ese tema de la Corporación Colombia Internacional era un proyecto de consultoría elaborado por expertos de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo y el GATT, que significaba Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Entonces, en este caso, la entidad auspiciante, la entidad que básicamente financió el proyecto, que en aquel entonces redesarrolló la Corporación Colombia Internacional, fue las Naciones Unidas. Y además ese proyecto fue auspiciado por el gobierno del Japón. Y el Japón cooperó básicamente en relación a lo que era el suministro de cooperación técnica a las empresas hortofrutícolas, en lo concerniente a las exportaciones y el establecimiento de contactos permanentes con comerciantes, importadores y mayoristas en los grandes mercados mundiales. Y bueno, seguramente pues el Japón ya tenía una tecnología, ya tenía un conocimiento, una experiencia en relación a todo lo que era el cultivo de productos hortofrutícolas, y en ese sentido fue que esa asesoría se llevó a cabo para que los campesinos, los agricultores colombianos pudieran, digamos, generar unos productos más competitivos y lógicamente enfocándolos hacia los mercados internacionales. El documento, que básicamente pues, se generó en el año 1994, presenta dos componentes. El primero, las actividades realizadas en su consultoría en los sectores hortícola y frutícola, y el segundo, en donde se describía paso a paso la información que necesita la misma para llevar a cabo la implementación de la inteligencia de mercados. Entonces, en ese sentido, qué interesante pues el ejercicio en el cual podemos mirar que hay un apoyo en cuanto a que se pudiera, digamos, generar unos cultivos que tengan unas consideraciones con unos productos que lógicamente pudieran llegar a los mercados mundiales. Y por otra parte, se comenzó a realizar un ejercicio preliminar de inteligencia de mercados. ¿Cómo? Mirando hasta qué punto esos productos eran susceptibles de llegar a unos países definidos que lógicamente necesitaban de esos productos. Y nos dice la diapositiva que de esta manera se empezó a difundir información sobre comercio exterior y la utilidad de esta herramienta para todas las personas interesadas en exportar eficazmente. Entonces miren ustedes que ya son aproximadamente 30 años que venimos hablando básicamente de utilizar herramientas de inteligencia de mercados. Y en aquel entonces, qué mejor ese ejercicio que contribuyó a que Colombia se diera cuenta que tenía unas posibilidades grandes en los mercados internacionales, saliendo del contexto de exportar productos que eran tradicionales, como lo que era el café y otros que eran y tenían una demanda alta en los mercados mundiales.
Y aquí tenemos pues algunas entidades que realizan inteligencia de mercados. Seguramente pues habrá unas universidades que son conocidas o que de pronto no están en nuestro radar. Aquí en Colombia estamos hablando básicamente de lo que hoy en día es ProColombia, que yo les comentaba que anteriormente pues se denominaba ProExport. Estamos hablando de la Corporación Colombia Internacional, de la que acabamos de hablar, en donde su eslogan era Sembramos a Colombia para el mundo. Estamos hablando de una empresa privada, de la cual vamos a referirnos, que se llama Araujo Ibarra. Aquí podemos decir que dice Consultorios en Negocios Internacionales. Y la Universidad Sergio Arboleda pues tiene un área, tiene digamos como un tema, un referente a través de la Dirección de Investigación e Innovación. Ahora, ¿qué ocurre? Que según lo que podemos mirar no hay una metodología única. O sea, existen diferentes metodologías, seguramente cada una de estas entidades tendrá su propia metodología, y por eso nos dice que cada una trabaja con metodologías distintas de investigación. Y lógicamente, en función de ello, existirán niveles diferentes de profundidad. Pero el propósito, ¿cuál es? Impulsar las exportaciones y por ende el crecimiento económico. Yo creo que hacia eso es donde queremos llegar, y yo creo que parte fundamental y uno de los propósitos fundamentales digamos, de la materia, tiene que ver con lo que es el impulsar las exportaciones y lo que ya les he mencionado, lograr un crecimiento económico, lograr una mejor competitividad en las regiones y de por sí mejorar las condiciones económicas y de vida de la población. El programa ExpoPyme, pues de la Universidad de los Andes, pues para los que de pronto están interesados en complementar, en profundizar todo este tema que estamos hablando, que estamos mencionando, la Universidad de los Andes maneja una especialización en inteligencia de mercados, pues habrá que trasladarse a Bogotá. Creo que funciona o en asocio con el programa ExpoPyme. ¿Y qué nos dice? Que en general ellos realizan estudios y se basan en información estadística de orden nacional e internacional. Entonces, algo fundamental y que ustedes lo vieron en una materia, tiene que ver con todo lo que es la fundamentación, la recopilación que se puede obtener a través de los sistemas de información de mercados. Y esa información estadística en algunos casos pues se puede conseguir, aquí vamos a mirar algunas fuentes de nivel nacional, se puede conseguir de una manera relativamente fácil, incluso gratuita, pero en algunos casos esa información hay que pagarla, ¿sí? Y para ello pues aquí en nuestro medio, incluso pues a nivel mundial, existen unos organismos, digámoslo como tal, unas empresas que se dedican propiamente a captar información, a recopilar información, a sistematizar la información y de por sí lógicamente se encargan de vender esa información a las empresas o entidades que lo requieran. Fuentes a nivel nacional, pues yo creo que todas estas son conocidas por nosotros. Una fuente muy importante que lógicamente está en función de la estadística en Colombia, que es el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. También el Departamento Nacional de Planeación, el Banco de la República, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Está el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio. Básicamente, pues aquí tendríamos que colocar la entidad clave en este sentido, que es ProColombia. Existen las cámaras de comercio. Por ejemplo, aquí en Pasto tenemos la Cámara de Comercio de Pasto, pues que tiene una información que lógicamente manejan una base de datos de las empresas y en función de ello lógicamente tendrán información de empresas
que se dedican a realizar funciones de exportación y de importación de productos y materias primas. Tenemos las cámaras de comercio país-país. Un ejemplo, tenemos aquí en Colombia muy conocida la Cámara de Comercio alemana, la Cámara de Comercio colombo-china, la Cámara de Comercio colombo-chilena incluso. Con algunas de ellas pues a veces recibo una información y pues lógicamente son cámaras de comercio, digamos, binacionales, en las cuales se trata lógicamente de lograr que los empresarios lleven sus productos de un país origen a un país destino. Tenemos también unas fuentes a nivel internacional. Entonces aquí tenemos la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la CEPAL. Tenemos la FAO, tiene que ver mucho con el tema de agricultura, de alimentos. Tenemos otra que es Eurostat, el Fondo Monetario Internacional. Hay uno que se denomina Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, que queda en el Valle del Cauca, y tenemos también el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros, GATT. Seguramente, pues si queremos profundizar y conocer más acerca de ellos, tendríamos que auscultar las páginas web de las cuales pues ellos tendrán información que nos concierne y nos interese. Y hablemos propiamente de Proexport, ¿no? Yo les decía que Proexport fue la entidad que básicamente se encargó de dinamizar las exportaciones. Bueno, Proexport no es que desapareció como tal, simplemente cambió de nombre. Hoy en día se denomina ProColombia. Proexport se encarga de la promoción comercial de las exportaciones no tradicionales, el turismo internacional y la inversión extranjera en Colombia, ¿sí? Entonces, digamos como que tiene tres pilares fundamentales o tres áreas que son clave por parte de ProColombia. Tema de exportaciones no tradicionales, y miramos que aquí en Nariño han venido a realizar unos ejercicios para motivar a muchos empresarios para que lleven sus productos que seguramente no son tradicionales desde nuestra región hacia otros lugares del mundo. Está otro pilar u otra área fundamental que tiene que ver con el dinamismo del turismo. Y claro, es un tema que lo vamos a tratar más adelante, en el cual pues Nariño tiene unas ventajas competitivas muy grandes. Y lo que es la inversión extranjera en Colombia. Entonces podríamos hablar de diferentes actores, de diferentes empresas, incluso muchas de esas empresas se encuentran aquí en la ciudad de Pasto. Un ejemplo, Jumbo es una empresa chilena, ¿sí? Que no solamente está en Pasto, está en otras ciudades de Colombia. Tendríamos que hablar de algunos bancos, un ejemplo, el Banco Santander, que también hay sede aquí en la ciudad de Pasto. Tendríamos que hablar de otros que seguramente conocen y que están en otras ciudades, como es Falabella, el caso de tiendas de ropa, el caso de restaurantes, el caso de muchos negocios, incluso pues tenemos en nuestras manos seguramente la tecnología y sabemos que hay una empresa como Claro y Movistar, que son empresas mexicanas y españolas, que básicamente pues decidieron invertir aquí en Colombia y lógicamente pues les ha ido muy bien. Y bueno, aquí tenemos un video que ya tiene aproximadamente unos 3 años. Sin embargo, pues hay un material que seguramente pues ustedes lo han visto o lo van a ver, que es muy, digamos, pertinente. No significa que porque tiene unos años no nos sirva, no. Son videos que son muy relevantes y muchas de las cosas que se mencionan ahí todavía, digamos, son conocidas y lógicamente nos sirve para comprender todos los conceptos de esta materia. Veamos el video.
nosotros en esta mesa Juliana Villegas, ella es la vicepresidenta de exportaciones de ProColombia. Vicepresidenta, muy buenos días, gusto saludarla en esta mañana. Muy buenos días a todos, qué gusto estar acá, mil gracias por esta invitación tan especial. Bueno, empecemos hablando claro, le hicimos madrugar. En ProColombia estamos acostumbrados. Los hicimos madrugar. Los hicimos madrugar. Felices de estar acá, de verdad, gracias. Bueno, vicepresidenta, pues empecemos hablando con un contexto general de cómo se dio esa apertura, qué balance tenemos y por supuesto las expectativas en esta versión 90. Bueno, pues aquí estamos súper emocionados, muy motivados porque Medellín, como siempre, nos ha recibido con las puertas abiertas, con los brazos abiertos. Esto ha sido un gran trabajo en equipo, debo decir, entre sector público y sector privado para estar hoy acá. Pues han pasado muchas cosas, fuera de 2 años de una coyuntura dura, sobre todo para los empresarios del país. Pues esta macrorueda se está llevando a cabo de manera presencial en Medellín lunes y martes, va a ser en Cali jueves y viernes. Es la primera vez que ProColombia apuesta a hacer este proyecto en 2 ciudades del país porque cree en las regiones, cree en la internacionalización con las regiones y por las regiones. Y este era un ejercicio que íbamos a hacer en marzo del año 2020, cuando todos quedamos en la casa. Pues ProColombia dijo, ni se aplaza ni se cancela, esto lo vamos a hacer de manera virtual. Sin embargo, la promesa de hacer la macrorueda de ProColombia en Plaza Mayor se cumplió, se mantuvo, y aquí vamos a tener en el país más o menos 1000 compradores de más de 50 países que van a tener citas efectivas de negocios con cerca de 2000 exportadores de más de 20 departamentos. Entonces la emoción es toda, mucho optimismo alrededor de los negocios y un balance muy positivo, porque ayer se cerraron, ¿no? Ayer íbamos muy bien. Solamente llevamos, digo solamente porque sabemos que queremos aún más información, pero cerca del 48% de las evaluaciones nos dan un poco más de $2 millones en negocios en el sitio. Entonces vamos solamente de ayer y solamente con más o menos la mitad. Y quiero recordar que acá en Medellín estamos con 2 cadenas productivas de las 5, son Sistema Moda Industrias 4.0, y en Cali tenemos las otras 3 cadenas productivas. A eso voy a preguntar. Aquí estamos viendo imágenes excelentes de lo que es una macrorueda, es una mesa. Ahí están, estas son imágenes que se tomaron el día de ayer, donde una persona le muestra a un comprador que viene de otro lugar sus productos y ahí se cierra el negocio. Hablaba usted, Juliana, que son solamente 2 temas, el tema de moda y el tema de la industria 4.0. De acuerdo, así es, y tenemos en esta versión, Medellín está recibiendo a más de 270 compradores que tienen citas durante todo el día de ayer y todo el día de hoy, con más de 630 exportadores de todo el país. Claro. No son solo antioqueños tienen, digamos, en toda la macrorueda una participación súper importante, son más de 400 exportadores que van a estar tanto en Medellín como en Cali. Y acá, como ustedes saben, esta capital de la innovación, donde está el centro de la 4ª revolución industrial, toda la creatividad, el talento. Entonces por eso Sistema Moda Industrias 4.0, que además hacen una sinergia muy interesante entre tecnología, el tema de diseño, calidad, creatividad, pues ahí lo tenemos en un solo salón. Vicepresidenta, ¿de qué países vienen los compradores? Bueno, nosotros aquí tenemos en total cerca de 53 países, pero hay un país que es invitado especial y muy importante esa pregunta, porque nosotros estamos celebrando este año no solamente los 30 años de ProColombia, no se nos nota, pero tenemos 30 años. No se les nota. Para nada. 30 años de ProColombia, 10 años del TLC con Estados Unidos, 200 años de relaciones bilaterales con ese país. Es nuestro principal socio comercial, no solamente en exportaciones no mineras, sino en turismo, en inversión extranjera directa. Hoy Estados Unidos nos compra más o menos la 3ª parte de las exportaciones no mineroenergéticas, todas aquellas exportaciones diferenciadas con valor agregado. Y aquí tenemos una delegación de más de 220 compradores de Estados Unidos que van a estar en Colombia toda la semana. La semana pasada tuvimos una participación muy importante de ellos en la agenda académica, en nuestras sesiones de validación de la oferta,
y además van a estar visitando empresas toda la semana, no solamente en Medellín y en Cali, sino todo Colombia, como siempre, con los brazos abiertos. Somos el país más acogedor del mundo y los empresarios están viendo eso con sus propios ojos, lo están viviendo. Entonces tenemos Estados Unidos, por supuesto, pero vienen países de la Unión Europea, de todas las Américas, y estamos insistiendo en aprovechar esos acuerdos comerciales vigentes con los que tenemos ventajas arancelarias. Vicepresidenta, pues cuando hablamos de exportaciones pensamos como en esos productos o servicios que tradicionalmente hemos exportado por años desde el país, pero hablar de industria 4.0 pues nos abre un mundo de nuevas posibilidades, un portafolio diferente, exacto. Entonces yo quisiera saber cuáles son como esas expectativas en ese tema y qué podemos exportar, digamos, en servicios, en productos en industria 4.0. Bueno, este es un trabajo que lleva, digamos, un tiempo largo en cuanto a priorización. Como bien dice usted, nosotros tenemos una canasta exportadora reconocida en el mundo, sobre todo en el tema de agroalimentos, ¿no? Sí. Café, el tema de flores, de banano, nos ha abierto unas puertas muy importantes que hay que seguir teniendo abiertas y que por ahí entren otros productos, y no solamente bienes sino también servicios. Claro. Entonces la cuarta revolución industrial llegó para quedarse. Ahí hay unas inversiones muy importantes que está haciendo el gobierno nacional, y las empresas nacen internacionales cuando quieren exportar servicios. Yo no tengo que transportar cosas, por decirlo así. Sí. Las fronteras son invisibles a la hora de exportar servicios, y con este talento que hay en Colombia, con esta creatividad, con esta mano de obra comprometida, con ir un poco más allá y ofrecer soluciones, pues Industrias 4.0 es una cadena productiva que sigue creciendo a doble dígito. El año pasado superamos el 33% de crecimiento en sus exportaciones, y ahí tenemos varios renglones. Digamos, el tema de BPO es súper importante, la tercerización de servicios, esas empresas extranjeras que invierten en Colombia para desde aquí atender al mundo entero, eso es impresionante. Call center, sí, call center, contact centers, sí. Y el tema de servicios compartidos es súper importante. Pero también tenemos software, y la pandemia fue un gran acelerador de este tema, para ciberseguridad, finanzas, educación, salud, el tema de agro de precisión. Hay softwares muy especializados para eso. El tema de audiovisual, contenidos digitales, el tema, digamos, de todo lo que está pasando alrededor de la industria creativa y cultural, gracias a los incentivos también que hay hoy. Esa es la economía naranja, la economía, digamos, relacionada con industrias culturales y creativas. Hoy en el país es muy importante. Entonces, sí bienes con valor agregado, pero no debemos olvidar unos servicios que están dejando el nombre de Colombia en alto. Muy interesante lo que usted dice, porque finalmente la gente dice, hey, pero ¿por para qué sirve, cierto? Entonces, claro, entonces es un momento muy importante. No decían, no, es que eso organizan ferias afuera, se llevan los grandes industriales para Nueva York, se van para China, pero mire lo que usted nos está diciendo, aquí, esas macroruedas es por aquí, al pequeño que dice Paula y Andrea, y es, yo vendo lo que sea, porque no tengo que tener que ser mi pregunta, la gran empresa, el gran producto, sino desde mi producto, que digamos es muy casero, muy local, yo lo puedo internacionalizar. De acuerdo, yo creo que ahí hay un punto clave que usted toca y me encanta, porque todos tenemos además a ProExport en el corazón. Así es. Y hoy la evolución, digamos, de ProColombia ha sido gracias también al esfuerzo de esos empresarios. Si los empresarios no están comprometidos con la internacionalización, pues ProColombia no tiene nada para echar en la maleta. Así es, ¿cierto? Entonces, a ver, ahí hay un tema clave, y es la internacionalización es para todos los tamaños de empresa. Lo primero que tiene que pasar es que el empresario quiera hacerlo. Entonces, es un tema estratégico y es de largo plazo. Esto no es de un día para otro, y que si el dólar está alto o bajito, esto es un tema de estrategia. Entonces, si la empresa lo decide, tiene el mejor aliado posible, que es ProColombia, que además, primero que todo, quiere posicionar un gran país, que es el país más acogedor del mundo. Tenemos la marca país como sombrilla, y a partir de ahí tenemos exportaciones, turismo e inversión. Entonces, las empresas trabajan en equipo con nosotros. Nosotros ofrecemos nuestros servicios. Nosotros podemos en un año prestarle servicios a más o menos 11.000 empresas, y hoy son cerca de 7.000 las que exportan bienes no mineroenergéticos en el país,
pero eso hay que seguirlo insistiendo, hay que de verdad mostrar cuáles son los beneficios de la internacionalización y llevar un paso a paso. Claro. Aquí en Plaza Mayor ninguna empresa llegó como de la nada a improvisar con el comprador, porque es que no es ese exportador el que queda mal o el que queda muy bien, es Colombia. El comprador va a decir, oiga, Colombia me cumple, Colombia hizo, Colombia dijo, Colombia tiene calidad, Colombia tiene diseño, qué dicha ir a Colombia a hacer negocios. Entonces esa preparación ProColombia la ofrece, la acompaña y estamos en todas las etapas. No importa el tamaño de la empresa, no importa su desempeño exportador, mientras quiera hacer un proceso de internacionalización, ProColombia siempre estará ahí para ellos. Vicepresidenta, pues todos los éxitos en esta versión, por supuesto, para todos los emprendedores y gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz. Gracias a ustedes y de verdad estamos felices en esta ciudad, felices de hacer nuestra Macrorueda 90 en la región, digamos, una de las regiones que más pesan las exportaciones no mineras. ProColombia, Procomiseta de Colombia les faltó hoy. La debe ver ahorita en el pabellón amarillo. ¿Cómo así? Ella y yo estamos uniformadas. Eso. Colombia siempre, juegue o no juegue, estamos Me gusta ese aquí. en primera fila. Bueno, Juliana Villegas, vicepresidenta de Exportaciones de ProColombia, esta mañana hablando acerca de esa macrorueda. Bueno, aquí la vicepresidenta de Exportaciones, Juliana Villegas, digo algo muy interesante, pues que básicamente se trata de que los pequeños productores, las MIPYMES, básicamente hagan el ejercicio y que vean que es factible. Es decir, muchas empresas lo han hecho, muchas empresas. Simplemente se necesita muchas ganas, mucha voluntad y lógicamente muchos deseos de llegar a esos mercados internacionales. Y bueno, ¿cómo establece negocios internacionales ProColombia? Digamos que esta es una de las metodologías. Ya les había comentado que hay diferentes tipos de metodologías. Simplemente vamos a contemplar algunos pasos. Algunos, lógicamente, como este primero, son un referente y ustedes seguramente en su materia que están viendo de mercado internacional lo tienen claro. Un primer paso tiene que ver con la identificación de oportunidades de mercado, ¿sí? En ese sentido, pues, tendríamos que analizar cuáles son las tendencias, cuáles son los gustos, cuáles son los temas de consumo que hay en los diferentes países, en las diferentes regiones. Sabemos que hoy en día, pues, hay una tendencia muy alta por consumo de productos saludables, por el consumo de frutas, hortalizas. Y en ese sentido, pues, Colombia y Nariño específicamente tiene un potencial muy grande como tal. Un segundo paso tiene que ver con diseño de estrategias de penetración de mercados, igual un contexto de mercadeo que seguramente pues les va a servir a ustedes, un concepto de penetración de mercados que nos puede, digamos, ilustrar acerca de cuál sería la manera más adecuada, más oportuna para llegar a un mercado o a un país específico. Un tercer paso, digamos, que es la internacionalización de las empresas. Y bueno, uno diría, ¿y cómo es eso de la internacionalización? Tiene que ver mucho con, digamos, el hecho simple de que una empresa llegue a un mercado internacional, de que tenga un producto, que tenga un servicio en un país diferente a Colombia. Esa es la internacionalización como tal. Un cuarto paso es el acompañamiento en el diseño de planes de acción. Y claro, ProColombia para ello pues tiene un equipo, tiene una experiencia, tiene digamos unas ventajas en cuanto a que sabe cuál es la manera correcta, lógicamente es gente que trabaja en el día al día en este tipo de ejercicios y están en capacidad de realizar acompañamiento. ProColombia ha venido en diferentes ocasiones, incluso en una ocasión durante un tiempo tuvo su oficina en la Cámara de Comercio de Pasto, en donde había una persona que básicamente pues apoyaba a los empresarios de acá de Pasto en cuanto a que tuvieran la oportunidad de llegar a los mercados internacionales. Hoy en día está reabierto otra vez mi sitio, no sé si ustedes han escuchado o saben qué es mi sitio,
yo voy a conseguir una cita con mi sitio para que nos hablen acerca de cómo trabajan ellos, y lógicamente una de las áreas o uno de los ejes de mi sitio tiene que ver con ese tema de la internacionalización de los mercados. Un quinto paso es el contacto entre empresarios tanto en actividades de promoción comercial como de inversión y turismo internacional. El contacto como tal, Entonces, por ahí escuchamos en uno de los videos acerca del tema de las ferias, de las ruedas de negocios. Son contactos que se realizan entre comprador y vendedor. Entonces, ¿qué ocurre? Que Nariño y los empresarios de acá de Nariño asisten a lugares o a ciudades grandes como Medellín, Bogotá, Cali, en donde se realizan periódicamente ruedas de negocios, ferias comerciales, y en donde lógicamente se tiene la oportunidad de dar a conocer la oferta, pero también se tiene oportunidad de establecer negocios, de tener ese contacto entre empresarios de un país y otro país, con el ánimo básicamente, lógicamente, de lograr ese propósito. En este caso, que es que los productos de acá puedan consolidarse y llegar a otros países del mundo. También hablamos de tema de inversión, que era lo que básicamente guiaba, y sabemos que es un eje fundamental de ProExport, con el tema de inversión, por ejemplo, ProExport no es, sino ProColombia. Con el tema de inversión, pues hoy en día tenemos aquí una agencia que se llama Invest Nariño, que trata de dinamizar, digamos, lo que es la inversión de otros empresarios, sobre todo empresarios internacionales, de empresas internacionales en nuestra región. Y el tema de turismo internacional, que ya habíamos mencionado que es otro de los ejes fundamentales de ProColombia. También tenemos como sexto paso servicios especializados a empresarios extranjeros interesados en adquirir bienes y servicios colombianos o invertir en Colombia. Bueno, habría que mirar con exactitud, pues es muy similar a lo que hemos venido hablando, y brindar, digamos, esas fuentes de información. En este caso, igual que el paso quinto, se trata de que esos empresarios inviertan en Colombia, que inviertan específicamente en nuestro departamento. Y bueno, aquí ya está anotado básicamente con letras grandes, ¿no? Dice, para impulsar las exportaciones, ProColombia trabaja con algunos instrumentos de apoyo. Entonces aquí aparece una guía que se denomina Guía para el Exportador de ProColombia, ¿sí? Entonces, bueno, partimos de un modelo, ¿sí?, en donde básicamente se trabaja con esa guía. Nos dice en la parte superior izquierda qué es lo que se tiene y cuáles son las actividades que se deben realizar en función, digamos, de lo que se tiene. O yo diría que básicamente serían como unos objetivos, ¿no? Entonces partimos de unas razones para exportar, ¿no? Y lógicamente habría que indagar, habría que preguntar al empresario que está interesado en este modelo cuál es la razón que básicamente lo mueve a exportar. Seguramente dirán que quieren encontrar nuevos mercados, que ven oportunidades en unos países en los cuales puede haber consumo de su producto, de su servicio. Continuamos con la definición de la capacidad exportable. Y bueno, esto es clave. Hay un tema que realmente es crítico para nuestro departamento, ¿sí? Y es que a veces no se tiene con los volúmenes suficientes que demandan los mercados internacionales. Yo les voy a colocar un ejemplo, ¿sí? Hace aproximadamente unos 10 años, durante el gobierno del gobernador Antonio Navarro Wolf, se hizo un ejercicio encaminado a que Nariño tenía que llegar fuertemente a los mercados internacionales en función de lo que son los cafés especiales. Digamos que fue uno de los programas banderas económicos del gobernador Antonio Navarro Wolf.
Y para ello, pues lógicamente, pues se tuvo una oficina en la cual se hizo contacto con unos compradores internacionales. Y yo recuerdo que durante un mes de diciembre, pues ya casi fin de mes de diciembre, que parecía algo hasta gracioso, ¿no? Que en esa época de fin de diciembre tuviéramos la visita de una empresaria norteamericana, sí, una gringa. Vino una gringa, pues que tenía contactos, que básicamente representaba unos distribuidores que estaban asentados en Estados Unidos y Canadá, y venía aquí básicamente a negociar. Y bueno, ya había un preámbulo de negociación en el cual básicamente pues ya se tenía claro cuáles eran las condiciones, cuál era el propósito de lograr ese negocio como tal. Y bueno, recuerdo que durante esa charla a la cual me invitaron, pues me acuerdo que fue con intérprete, la funcionaria, o sea, la señora gringa, expresó tajantemente que para el próximo año, o sea, el año venidero que continuaba, necesitaban ni sé cuántos sacos de café. Y bueno, sorpresa porque era una cifra supremamente alta. Y yo recuerdo que en aquel entonces las personas que estaban trabajando en ese proceso, en la gobernación de Nariño, se quedaron mirando y pues seguramente se dieron cuenta que eso era un imposible. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no sabría, si me preguntan qué pasó, pues no sabría contestarles porque la verdad es que no hice seguimiento a ese proceso. Pero ¿qué sucede? Así sucede con muchos productos, ¿sí? Entonces, si queremos llegar a un país con mucha población, con un alto tema de consumo, un ejemplo, el mismo ejemplo de los cafés especiales. Los cafés especiales son muy demandados en Estados Unidos, en Canadá, en donde hay bastante poder adquisitivo. Y sí, hay gente que está dispuesta a pagar 90,000 pesos la libra y perfectamente en 3 días, 4 días, 5 días pueden consumirse una libra. Entonces hay un alto consumo. Pero ¿qué ocurre? Que aquí pues no tenemos la suficiente capacidad de cultivar esa gran cantidad de café que devengan y necesitan los mercados internacionales. Y es algo que ya les había mencionado y tiene que ver con el carácter minifundista, ¿sí? Pues es una realidad de nuestro departamento que tenemos terrenos, fincas muy pequeñas en donde un campesino tiene 1 hectárea, máximo 2, 3, 4 hectáreas de café. Pero para esos mercados internacionales se necesita una gran cantidad de producción. Estamos hablando de muchas hectáreas que lógicamente permitan el que se pueda cumplir con ese anhelo de llegar con una oferta exportable que sea la mejor. Entonces aquí en las actividades tendríamos que analizar cuáles son los volúmenes disponibles de producto por mercado, el abastecimiento del producto materia prima y las características de calidad del producto, ¿sí? Es decir, esto es clave, ¿sí? Que no pase como ese ejercicio en el cual se trata de llegar a un mercado internacionales, se establece unos contactos, unos vínculos, ya hay una digamos, necesidad o digamos ya hay un interés de ambas partes. Y cuando básicamente pues se llega a un punto en el cual nos dicen, bueno, necesitamos que para el próximo mes, para el próximo año nos suministren tal cantidad de producto, nosotros podríamos o no estaríamos en condiciones de decirles que podemos abastecer lo que ellos quieren. Luego viene la preselección de países, ejercicio de inteligencia de mercados. Y bueno, seguramente ustedes en la materia que están cursando de mercado internacional, pues ya más o menos tienen un contexto de esto. La preselección de países se hace en función de muchos aspectos, ¿no? Aspectos relacionados con la economía del país, aspectos de tipo político, de tipo tecnológico, en fin.
todo el tema de acuerdos comerciales que existen entre ese país y con nuestro país, en fin, muchas cosas para decir con exactitud que hay un país o unos países que son susceptibles para llevar nuestro producto hacia ellos. Para ello se debe revisar productos potenciales expuestos por ProExport, bueno, en este caso por ProColombia, o elaborar un cuadro donde se pondere a cada mercado, ¿sí? Podríamos realizar unos cuadros comparativos, podríamos realizar, digamos, una comparación, sí, propiamente dicha, de lo que es un país con respecto a otro. Luego, pues ya se selecciona un mercado. Bueno, aquí nos referimos básicamente a la selección de un país. El país que lógicamente sería el más atractivo, el que mejor nos convenga, ¿no? El país que realmente sea el más ventajoso para llevar ese producto o ese servicio que nosotros tengamos. Lógicamente, esa selección del mercado depende mucho de esa preselección que nosotros hemos realizado anteriormente. En cuanto a la selección del mercado, pues es básico y es muy concerniente, y algo que ya les había comentado, tener una reseña económica, geográfica, política, estimar los costos de transporte, mirar cuáles son las exigencias de entrada, cuál es el régimen comercial de los países preseleccionados. Esto es básicamente pura inteligencia de mercados. Luego obtenemos información del mercado. Seguramente pues aquí tendríamos que utilizar herramientas también en cuanto a lo que es investigación de mercados. Bueno, lógicamente la inteligencia de mercados aquí también tendría mucho campo de acción. Tendríamos que obtener información en cuanto a la competencia que se menciona aquí, ¿no? La competencia que hay en ese país, y bueno, la competencia también en relación a que habrá otros productores y otros países que estarán en condiciones de llegar a ese país. Analizar todo el contexto del producto, mirar cuáles son los precios, cómo se comporta la comercialización, la distribución de ese tipo de productos. Un ejemplo, aquí pues tenemos un canal muy interesante que es el canal de tiendas, y en algunos países como Estados Unidos pues no hay tiendas como tal, ¿no? Tenemos grandes superficies, tenemos básicamente lo que son esos llamados hipermercados, que son los almacenes, grandes superficies en los cuales concurre la gente básicamente a comprar los productos. ¿Cómo se realiza la promoción? O sea, ¿cómo es el tema de publicidad que la gente mira? ¿Qué es lo que hacen otras empresas en función de todos estos temas? Luego miramos y hacemos una evaluación de las condiciones de la compañía frente al mercado escogido. Sí, porque no todas las compañías, digamos, tienen las capacidades. El interés y el ideal es que ojalá pues todas las compañías, todas las empresas lo hagan, pero resulta que de pronto hay algunas que no tienen esas condiciones. Un ejemplo, en relación a la demanda que exige el importador o ese distribuidor de ese país, que nos puede decir, bueno, necesitamos para el próximo mes tal cantidad de producto. Y claro, de pronto nuestra empresa no está en condiciones de fabricar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos una planta suficientemente grande, porque no tenemos las tecnologías adecuadas y otros factores. Tenemos que analizar cómo estamos organizadas, cómo está nuestra organización, cuál es el tema de producción financiera, cómo está nuestro producto en cuanto a calidad, en cuanto a requisitos que exigen en muchos países, sobre todo en cuanto al tema ambiental. Cómo es el tema de mercadeo, si estamos preparados adecuadamente para llegar en las condiciones que esos mercados exigen. Y lógicamente el tema de competitividad. Luego ya tendríamos que trabajar en función de la planeación de la exportación, ¿sí? Claro, como en todo, y ustedes ya lo conocen y ya tienen un referente de lo que es un plan de mercadeo. Aquí nos referimos básicamente a un plan de exportación, un proceso, una metodología propiamente dicha, pues para lógicamente llegar de la mejor manera a ese país. Para ello tenemos que plantear
todo ese componente, digamos, de una planeación como tal, como es definir unos objetivos, unas estrategias, tendríamos que ya pues tener claro y de pronto mirar qué tipo o otros clientes que nosotros podríamos encontrar. Aquí habla de algo pues que de pronto no es familiar para nosotros, cuál es el mecanismo de familiarización con el mercado y bueno, tener ya una lista de chequeo como tal. Y luego tenemos el tema que nosotros mencionamos aquí como ejecución y seguimiento del plan de exportación, ¿sí? Ejecutar, ¿qué es? Pues realizar, llevar a cabo, o sea, meternos, como se dice, en el tema ya propiamente dicho, de llevar el producto, porque en función, digamos, de estos pasos, en relación a la guía que nosotros tenemos, ya podríamos decir con seguridad que estamos en capacidad de ejecutar y hacer un seguimiento a ese plan de exportación. Y aquí tenemos algunos pasos. Bueno, esto es más del consorte y para ello, lógicamente, tendríamos que apalancarnos mucho en nuestros compañeros de comercio internacional. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, de temas relacionados con documentos, con procedimientos. Hablamos de unas cotizaciones internacionales, del tema de logística por exportación. Tiene que ver mucho con la manera en que nosotros vamos a llevar el producto a ese país destino, ya sea por vía terrestre, por vía aérea, por vía marítima. ¿Cuáles son los trámites de exportación? El régimen tributario por exportaciones. ¿Cuáles son los incentivos a las exportaciones? Y por último, la evaluación de los resultados. Entonces, fíjense ustedes que esta guía, este modelo, que en este caso es o fue en aquel entonces formulado por Colombia, tiene una aceptación en función de esas actividades que se van plasmando y se van realizando. ¿Qué nos dice esta diapositiva? Que ProColombia, y esto lo vimos ahora, brinda una guía al exportador para que el mismo empresario aprenda los pasos que debe seguir. Ahora, ¿qué ocurre? Hay un acompañamiento, ¿no? Y como yo les mencionaba, lastimosamente pues ya no tenemos una oficina de ProColombia aquí en Pasto. Pero había una persona que hacía un acompañamiento y lógicamente estaba al tanto de lo que se podía trabajar en función de apoyar a esos empresarios para que para que puedan llegar a los mercados internacionales. También se hacen preguntas al interesado en exportar, ¿no? Y para ello, lógicamente, hay unas razones para hacerlo, ¿no? Primero, definir su capacidad para entrar a ese tipo de negocios, ¿sí? Lógicamente, lo que nosotros hemos hablado en relación a qué condiciones tienen, si realmente tienen una capacidad suficiente para cumplir con las exigencias que ese mercado internacional necesita. Por otra parte, definir la disponibilidad de productos a vender fuera del mercado nacional, similar al anterior, ¿no? ¿Qué tan disponibles se encuentran esos productos en un momento determinado para llegar a ese destino específico? Luego tenemos que definir las características de la calidad del producto, ¿sí? Entonces recordemos que en algunos países, sobre todo países muy desarrollados, son muy exigentes en cuanto a la calidad del producto, son muy exigentes en cuanto a las condiciones sanitarias, en cuanto a las condiciones ambientales que debe cumplir ese producto que llega a un destino específico. Y eso es algo que seguramente ustedes lo han visto o lo van a ver en la materia de mercadeo internacional. Y ProColombia también trabaja con un modelo cualitativo que tiene en cuenta para realizar inteligencia de mercados. Y bueno, ese modelo cualitativo tiene mucha razón de ser en función de lo que tiene que ver con la investigación cualitativa, pues que ustedes conocen. Aquí se dice que se comienza explorando los mercados potenciales para la exportación de un producto determinado, ¿no? Entonces, eso es algo que lo realizamos en inteligencia de mercados. Incluso yo les voy a exponer
claramente cuál es el tema de inteligencia de mercados que manejamos en el Centro de Inteligencia de Mercados. Ya les di una cartilla que les sirve a ustedes de ilustración y que les sirve a ustedes como un referente de cómo se puede explorar esos mercados potenciales. En este momento pues tengo una practicante en la oficina que está haciendo un ejercicio en el cual está identificando cuáles son las tendencias, cuál es el consumo que básicamente se tiene en diferentes países para en razón a ello mirar hasta qué punto desde Nariño y desde Pasto estamos en condiciones de suplir ese mercado internacional. Y aquí nos dice que para ello toma lo más atractivo, es decir, que toma los países que son más atractivos, lógicamente podrá ser en razón del número de habitantes, podrá ser en razón de lo que tiene que ver con su Producto Interno Bruto, con su crecimiento económico, lógicamente en función de unas clases sociales que sean muy pertinentes y que tengan esa capacidad de consumo. Estudiarán su perfil completo y cerrarán con unas conclusiones y recomendaciones. Y lógicamente, esas conclusiones y recomendaciones nos darán una base para decir con exactitud que es interesante y que vale la pena llegar a ese mercado internacional. Y por ello, lógicamente, estamos hablando de ese modelo cualitativo en el cual pues tendríamos un referente amparado básicamente en fuentes de información que nos pueden brindar todo lo que es concerniente a ese ejercicio de inteligencia de mercados. Y aquí tenemos ese modelo de inteligencia de mercados de ProColombia, ¿no? Y también aquí tenemos unas etapas como tal, unas actividades. Bueno, hay algunas similitudes con el anterior modelo que nosotros acabamos de mirar, con esa metodología que yo les había comentado. Estas etapas pues aparecen referenciadas aquí. Una primera etapa tiene que ver con la exploración del mercado, en el cual podemos mencionar que básicamente se trata de identificar la zona comercial importada del producto estudiado, y aquí hablamos propiamente de lo que es la actividad, todo lo referente al análisis geográfico, demográfico, en fin, hay muchos conceptos relacionados con lo que es el conocimiento y lógicamente lo que tiene que ver con la exploración del consumidor como tal, ¿sí? Entonces también ejercicios muy pertinentes a inteligencia de mercados. No sé pues si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a unos países en los cuales mira que hay unas condiciones muy apropiadas en cuanto a que hay unos productos en cuanto a que hay unas oportunidades muy grandes en relación a unos productos que nosotros tenemos aquí en nuestra región, en nuestro departamento como tal. Establecemos el perfil del producto. Para esto, lógicamente, pues ya tenemos la identificación de ese país que podría ser el más atractivo para vender el producto. Tendríamos que analizar cómo es el tema de importación de ese producto. Tendríamos que mirar cuál es el tratamiento arancelario y el flujo de comercialización del país escogido. Para ello, lógicamente, tendríamos que analizar pero muy a fondo todo lo referente a lo que es el acompañamiento que nos pueden brindar los expertos. Y para eso tenemos nuestros compañeros que son del programa de comercio internacional, en el cual lógicamente ellos nos pueden apoyar mucho con este proceso. Tenemos el perfil del mercado seleccionado y para ello pues tenemos que ampararnos mucho en nuestro conocimiento del mercado, un estudio del mercado, podríamos hacer inteligencia de mercados o investigación de mercados. Tendríamos que apoyarnos mucho en herramientas como los sistemas de información de mercados. Tendríamos que mirar cuál es el canal de comercialización más adecuado. Lo que yo les mencionaba, que en algunos países como Estados Unidos pues no hay tiendas pequeñas como las que existen aquí, sino que básicamente la gente compra en los retails o digamos en esas grandes superficies como tal. Tendríamos que mirar cuáles son las condiciones de acceso. Y miren ustedes que para cada una de estas, un ejemplo para el estudio del mercado, tendríamos que hacer una descripción del sector al que pertenece el producto,
cuáles son los tipos de productos que existen, cuáles son sus ventas, cómo es el tema de consumo, qué otros países importan a ese país, cuáles países exportan ese país y lógicamente en relación a ello mirar cuáles países compiten con nosotros. Entonces recordemos que nosotros no somos los únicos. Puede ser para cierto tipo de productos, pero son excepciones. En el caso del café, encontramos que hay muchos países productores de café y así para muchos otros productos que sabemos que llegan a los mercados internacionales. En cuanto a los canales de comercialización, tendríamos que analizar cuáles son las marcas existentes en ese país, cuáles son las ventas de los competidores, cuáles son las cadenas existentes, cuáles son las tiendas y canales usados, lo que les mencionaba, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la distribución como tal, ¿sí? Y en cuanto a las condiciones de acceso, mirar cuáles son los aranceles en Colombia y en países competidores, cuáles son los requisitos de acuerdo al producto, cuáles son sus impuestos, sus normas, sus sitios y entidades responsables, ¿no? También tema que es muy de la competencia de los estudiantes de comercio internacional, que lógicamente pues saben muy a fondo cómo es este tema. Y vamos directamente a las conclusiones, en donde vamos a tener un espacio para incursionar. Básicamente ya tendríamos que hacer unas comparaciones del país con los competidores, cuáles son los canales más importantes y útiles, ¿sí? O sea, las conclusiones lógicamente nos pueden dar una idea y una certeza de que si verdaderamente vale o no vale la pena, digamos, llegar a ese país determinado. Y tenemos luego las recomendaciones, en donde seguramente ya tenemos claro, seguramente ya sabemos con exactitud, y yo diría que podría ser un escenario positivo, en el cual ya tenemos claro que vamos a llegar a ese país. Tendríamos que establecer unas alianzas estratégicas, tendríamos que definir cuáles son los mejores canales de distribución de nuestro producto, cuáles son esas áreas estratégicas, cuáles son las desventajas que tendríamos en cuanto al llegar a ese país y cuáles son las ventajas que lógicamente tendríamos que aprovechar. Y algo muy importante aparece mencionado aquí como una ficha técnica, ¿no? Y para ello tendríamos que hacer un referente y considerar cuáles son las fuentes de información y cuáles son los datos de entidades que apoyan el exportador. Esto es muy importante, ¿no? Porque muchas veces los empresarios no tienen dinero. Y creo que ProColombia, y hay diferentes entidades aquí en Colombia que de una u otra manera apoyan a los exportadores y dan préstamos y fuentes de financiación y lógicamente de información para que lógicamente esos empresarios puedan llegar al destino que se han propuesto, ¿sí? Y bueno, aquí ya tenemos otra literatura que yo creo apropiada dejarla para la próxima clase, y yo creo que con esto pues ya tenemos una certeza de lo que es ProColombia, y ya sabemos más a fondo de lo que es un proceso de internacionalización y de lo que es básicamente la utilización de herramientas de inteligencia de mercados. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que esta clase haya sido del interés de ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que ya sea de manera presencial. Mil gracias y hasta pronto.